con que luego va a incidir directamente, ¿saben en qué? En la posibilidad laboral de ustedes también. Porque, a ver, perdón la autorreferencialidad, pero cuando yo me inscribí para concursar, bueno, que en CONICET son concursos públicos, nacionales, bueno, etcétera. O sea, competís con cualquier persona del país, ya estamos. Y bueno, cuando yo me inscribí, y les digo la verdad, año, ustedes no habían ni nacido, quizás, año 96, seguro que no habían nacido. A ver, ¿qué pasa? Yo no, en ese momento, como era muy joven yo, uno tenía que elegir o proponer un director, y yo no tenía la posibilidad de proponer un director o directora cuyo currículum sea aceptable en el contexto de CONICET, desde nuestra facultad, ¿se entiende? Bueno, en ese momento tuve la suerte de que me aceptaran sin conocerme dos profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias, bueno, de acá de la Universidad de La Plata, y bueno, y a partir de allí digo, eso es mi expectativa, que no les pase, ¿se entiende? Que no les pase si les interesa el derecho agrario, o que no les pase si les interesa, no sé, el derecho penal, que claramente quizás nosotros no vamos a servir para orientarlos, pero es la idea de un cambio de paradigma, podríamos pensar, que el derecho también tiene necesariamente una faz de investigación que no tiene solo que ver con investigar a los Sherlock Holmes, que eso está bárbaro, pero es otra cuestión, ¿se entiende? Bueno, y sobre eso es donde vamos a hacer hincapié, en el desarrollo de la cursada. Bien, ustedes, por favor, una cuestión de dinámica. La idea es que me interrumpan, que me digan, Marisa, no estoy de acuerdo, Marisa esto, Marisa lo otro. Estamos lejísimo de la clase magistral. Está mi idea de contacto con ustedes, ya sea en lo virtual, como cuando Dios quiera vuelva a la presencialidad, ¿sí? Bueno, los que han tenido posibilidad de contacto tete a tete conmigo, como el caso de Emilia, saben que no es que no me molesta, que lo que me gusta es la interacción. Si sé las cosas, se las voy a contestar. Si no las sé, las vamos a averiguar, ¿sí? Porque no sabemos todo. Eso, partamos de esa base. Ese es uno de los principios básicos sobre los que debe salir cualquier investigador en potencia o en acto. Digo, a ver, no se sabe todo. Y esa humildad, que no es falsa modestia, es la verdad, sinceramente. Es lo que, el compromiso que asumimos, tanto, bueno, en lo personal como los colaboradores valiosos estos que tengo. Sabemos, y es la obligación, y esperemos que así sea, muchas cosas, pero hay algunas que se nos pueden pasar. Si se nos pasan, tenemos el compromiso de averiguarlas y de construirlas con ustedes en la clase siguiente. ¿Estamos? Bien, o sea que esto, la idea es que a ver, acá esto es un mate, ya estamos. La idea es que hagamos, o sea, una cuestión relajada, que no por eso, al revés, no por eso exenta de cientificidad, es al revés. La idea es que, o lo que pretendemos es precisamente, a partir de estar relajados, poder pensar mejor. Nadie puede pensar mejor, nadie puede pensar bien, se me ocurre, en un contexto de tensión, ¿no? Al menos es muy difícil. Bueno, a ver, ahora yo creo que les voy a invitar a dos cosas. Ya empecé a invitar una cosa. No, una, que se suscriban a la cátedra virtual, que yo creo que ya deben estarlo porque de alguna manera entraron, de alguna manera hoy nos vemos acá. A ver, y otra, que también tenemos el Facebook, el espacio de la profesora titular, bueno, en el cual también está bueno que asocien, no que asocien técnicamente, bueno, que se suscriban a ambas cuestiones. Disculpe, profe, Emilia, dime. tenés el micrófono abierto. Una compañera, digo, porque se escucha. Emilia.
El micrófono, perdón. No, bueno. Yo la podré silenciar, ¿no? Sí, ya está. No. Ah, está, ya la silencié yo, ya estamos, chicas. A ver, bueno, gracias, Analia. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué les estoy o les estamos invitando a suscribirse a las dos? Porque vamos a encontrar material distinto, chicos. A ver, en la cátedra virtual ustedes se van a encontrar con los PowerPoint, que reitero, sobre la insuficiencia. Acá está Emilia poniendo el Facebook de la cátedra, joya Emilia, y te silencié, perdóname, a ver. Bueno, a ver, digo, a ver, se van a encontrar con, en la cátedra virtual, digo, con bibliografía, con cuestiones escaneadas, bueno, con papers, artículos, que complementan el PowerPoint, ¿sí? A ver, eso por una parte. En el Facebook, en cambio, la idea es generar un ámbito, podríamos decir, más tranquilo, no es más tranquila la palabra, más informal, y en el cual, a ver, perdón, acá, a ver, en el cual, bueno, se cuelguen por ahí películas vinculadas, documentales, o sea, películas, estoy hablando de documentales, ¿no? Qué sé yo, cuestiones que nos nutran y que nos permitan comprender mejor el fenómeno del derecho agrario o el fenómeno de la agrariedad que está normado desde el derecho agrario, que es nuestro objetivo fundamental de clase, ¿sí? Bueno, a ver, cuestiones. Vos, Juan Ignacio y Emilia, por favor, díganme si me olvido de algo. Voy ya a la organización, si no. ¿Estamos? Va bien, va todo bien. Bueno, gracias. A ver, yo acá tengo al Todo juez. bien. A ver, no, a ver, Todo chicos, bien. ahora permítanme que voy a... Ahí está. A ver, las clases, como ustedes saben, son entre el 30 de agosto, es decir, el lunes pasado, hasta el 13 de noviembre inclusive. Ese día, bueno, debemos tener finalizadas las notas, incluyendo tema coloquio, ¿sí? A ver, establecidas estas fechas, que no son por la cátedra, sino son por disposición de la universidad, nosotros lo que vamos a hacer en este espacio, es decir, en el espacio de la profesora titular, es generar o tratar de hacer, ustedes van a hacer una especie de trabajo de investigación. A ver, ¿por qué estoy diciendo una especie de? Porque no va a ser explícitamente, o sea, va a ser una iniciación a la investigación. ¿Que les va a venir bien? Entendemos que sí, seguro. Y bueno, y ese trabajo que va a estar orientado por Juan Ignacio, bueno, y eventualmente también ante cualquier duda o cualquier cuestión, yo aparezco, ya estamos. A ver, digo, ese trabajo ustedes lo van a, o sea, este trabajo va a constituir, perdón, la nota fundamental que yo voy a mandarle a los profesores adjuntos, ¿sí? La cual va a, luego la vamos a conversar, como hacemos siempre, con los profesores de cada una de sus comisiones, y bueno, y a partir de allí se decide una nota final. Se decide, a ver, no sale de la galera, está claro. O sea, se decide a partir de la participación en clase, de vuestros promedios y de este trabajo. ¿Estamos? A ver, bueno, otra cuestión. Este trabajo lo van a tener que entregar como fecha límite el 28 de octubre. ¿Estamos? A ver. Necesitamos, discúlpenos si se quiere por cierta premura, es una materia trimestral y necesitamos tiempo para mirarlos y para hacerles la devolución que ustedes se merecen, ¿sí? Bueno,
Ahora les voy a explicar muy brevemente en qué consiste el trabajo evaluativo. A ver, Hugo, ¿vos querías decir algo o no? Sí, el 28 de qué mes dijo. De octubre. Gracias. Dale, a ver. Esa es la fecha límite. A ver, esperen que yo acá tengo otro archivito abierto. Acá estamos. A ver, sí. Bueno. La idea, ustedes me escuchan, ¿no? Porque yo ya no los veo, Sí, perfecto. porque estoy leyendo mi pantalla. Bueno, a ver, la idea es que lo pueden hacer en grupo, ¿sí? El trabajo. Habíamos puesto un límite de hasta 4 estudiantes, ¿sí? A ver, lo único que les vamos a pedir, y esto en serio, es que si forman un grupo de uno no, de 2, de 3 o de 4, que por favor pertenezcan los 4 a la misma comisión, o los 3 a la misma comisión. Porque, por empezar, a nivel de evaluación, como uno ya sabe, digo, cuál es la lógica que sigue cada una de las comisiones, tenemos insumos para evaluarlos que si usted aparece uno de la 3, uno de la 8, con uno de la 5, bueno, no. Entonces, lo único que les vamos a pedir es eso, límite máximo de grupo de 4 personas y que las 4 o que todas las personas que conforman el grupo pertenezcan a la misma comisión, ¿sí? Bueno, luego van a tener unas cuestiones formales que ya estuvo trabajando Ignacio, bueno, nada, que hoy mismo, perdón, a ver, ahí cierro. Hoy mismo se las, hoy mismo se las vamos a subir ay, me fui mal. A ver, acá estoy de vuelta, acá estoy. A ver, no, que hoy mismo se las vamos a subir a la cátedra virtual, ¿sí? Bueno, una cuestión, Ignacio, perdón, gente, que esto lo estoy preguntando y quizás lo debimos haber trabajado en otro ámbito, pero bueno, a ver, Ignacio, dentro del Facebook, podemos, o Ignacio o alguno de los otros que maneje mejor que yo temas redes, Ignacio, Emilia o alguien, ¿se pueden hacer subgrupos dentro de la cátedra por comisión? No. Ah, qué preguntas que hacen en agrario. No se sabe. Desconozco, salvo que se creen grupos aparte por las comisiones. Bueno, no importa. Se puede, no se puede, se asocian todos y listo, estamos. Claro, yo pensaba el otro día cuando rearmé el Facebook, digo, estaría bueno, pero a mí la única que se me ocurría era ponerle espacio del titular, paréntesis, comisión tanto, pero no, eso es un lío. Así que bueno, nada. Bueno, chicos, no hay problema entonces. Lo que sí en la entrega del trabajo final, que es el 28 de octubre, esa es la fecha límite, ¿sí? Mientras tanto, no significa que no van a ser guiados para hacer ese trabajo, ¿sí? Lo van a tener a Ignacio, a mí, a Emilia, bueno. La cuestión es hacernos preguntas. No es como en realidad pasa en investigación, chicos. A ver. Disculpe, profesora. Disculpe, no levanté la mano. No, dale, no importa. Respecto a este trabajo de investigación, entonces sería un bosquejo hasta, por ejemplo, plantear una hipótesis y tal vez qué metodología utilizaríamos, digamos, a esta instancia, porque por el tiempo no nos da como para llevarlo al campo. Exactamente. No. A ver, Laura. Bueno, claramente hay trabajos de investigación que focalizan en aspectos, dijéramos, que requieren necesariamente indagaciones de campo, como los que estás planteando, y otros que no. No. A ver, por eso nos cuidamos con Juan Ignacio, lo que pusimos fue un trabajo de inicio a la investigación o algo así. O sea, no vamos a tener la expectativa ni la soberbia de mi parte o de nuestra parte de decir es un trabajo de investigación. No.
es un inicio, ¿sí? A ver, es una pregunta que ustedes le van a hacer a la materia, que de ahí sale la formulación de la hipótesis, ¿sí? Ustedes van a encontrar en un documento que les vamos a adjuntar hoy mismo en la cátedra virtual, a ver, van a encontrar una serie de temáticas. Son como 12 o 14, ¿no es cierto, Nacho, que hicimos ayer? Que cerramos Sí, sí. ayer. Bueno, Sí. a ver, ustedes van abordan los distintos temas de todas las unidades que tienen origen. Exacto. A ver, entonces ustedes se van a encontrar con, supongamos, el tema, ustedes eligen de todo ese espectro de temas, uno les tiene que gustar, ya estamos. Ahí Juan Pedro, ahí te dejo hablar, ya vi tu manito levantada, pero ahí te dejo. A ver, ¿qué pasa? Entonces, ustedes eligen un tema. La idea no es, y perdón lo antididáctico porque los que saben de pedagogía te dicen que nunca hay que decir lo que no es, hay que decir lo que es. Pero bueno, a ver, no tienen que hacer un resumen de lo que dice Mongocho, lo que dice Menganocho, no es esa la idea. A ver, la idea es que ustedes le hagan una pregunta crítica al tema, ¿sí? Y desde allí busquen sí bibliografía para sostener o su hipótesis o no. A ver, chicos, a mí me interesa un segundo que me aguanten explicándoles esto porque es fundamental esta cuestión. El derecho agrario, bueno, como desde mi modesto entender todo el derecho, es una disciplina social, ¿sí? En el derecho agrario, si se quiere, se nota más aún. A ver, ¿y esto qué significa? ¿Es un latiguillo nomás que, es una disciplina social, qué bien, no. Esto lo que significa, chicos, es que lo que vamos a necesitar es cortar, y esta es una imagen que trato de hacer la gráfica para que entendamos, cortar la realidad con lo que nos encontramos. A ver, ¿esto por qué se los estoy insistiendo? Porque en derecho muchas veces en nuestras facultades, podríamos decir, con reciente experiencia en investigación, ¿qué es lo que se hace? Se suele buscar, o sea, se suele armar un trabajo de investigación como si lo que fuera es que tengo que convencer al juez. O sea, se hace con la lógica de la construcción de una demanda o de una contestación de demanda, ¿sí? Es decir, se sesga la búsqueda bibliográfica, jurisprudencial. ¿Por qué? Si yo quiero decir que esto es blanco y azul, yo voy a buscar solo aquellos autores que digan que es blanco y azul. A lo sumo, y díganme si no es así, a lo sumo podré encontrar algunos autores que digan, y predomina el blanco, y el azul casi no se nota. Pero no voy a encontrar algún autor que me diga, no, esto, o esto no es nada, por decir, o esto es rojo. A ver, esta es una evidencia, está claro, y nadie puede discutir de estos colores, y menos aún en fútbol. Pero bueno, lo que les digo es esto, que la cuestión viene por acá, chicos. Cuando yo les digo de cortar la realidad con lo que nos encontremos, quiero decir que más allá de que nos encontremos con bibliografía o con posturas que contradicen nuestra hipótesis o nuestra pregunta, igual las tenemos que recuperar. ¿Se entiende? Porque eso es investigar científicamente. Lo otro se parece más a una construcción de demanda, que no estoy invalidándola, pero es otro contexto de trabajo, ¿se entiende? Y es un contexto, si se quiere, en el cual ustedes y mi generación y muchas generaciones hemos estado acostumbrados a estar formados en el derecho. Es decir, yo tengo que convencer al juez que lo que yo digo es verdad, punto. Y corno, acá encontré esto que me dice que no, y bueno, no importa, lo dejo de lado. No, acá lo tengo que rescatar y tengo que discutir con esto también.
¿sí? Esta es una, si me permiten, una sugerencia, un consejo, como quieran, para cómo abordar el tema y cómo abordar la pregunta de investigación, ¿sí? Yo no me quiero extender más porque había un amigo que yo le dije y me puse a hablar, Juan Profe, Pedro. te quería consultar, profesora, Dale, porque Juan. no entendí bien el máximo de la cantidad del grupo. ¿Podríamos ser 5? ¿No hay problema? No. Ah, Divídanse 2 y 3, sino, a ver, o como quieran, sí, o 4 y 1. A ver, lo máximo es 4. Y lo máximo 4. mínimo, obviamente, 1. O sea, hay gente, de hecho, el trimestre pasado ha habido algunos amigos que nos han, Perfecto, han gracias. decidido, por cuestiones que no nos tienen ni por qué explicar a nosotros, hacerlo solo. Está bien. A ver, miren, acá, gracias, Ignacio. Acá Ignacio acaba de acompañar su WhatsApp, así que cualquier cuestión, o sea, hoy ustedes, a no desesperar, tranquilidad. A ver, hoy ustedes se van a encontrar con los temas y las formalidades que son casi, diría, elementales, básicas, de cómo hacer el trabajo, ¿sí? Lo que sí les vamos a pedir es que no se duerman con el tema, ¿sí? Aparte hay una cuestión fundamental, chicos, y es esta. Yo no soy quien, ni yo ni creo que ninguno, para imponer ni para sugerir cuestiones éticas. Cada uno tenemos la ética, la moral que corresponda, o que creamos que es conveniente. Lo que sí vamos a convenir es que no vamos a aceptar copias de trabajos, ¿sí? Hoy día existen programas que, bueno, que los manejamos, los que trabajamos en estas cuestiones, que se detecta el plagio de una manera inmediata, ¿sí? Y bueno, y ustedes van a ver, que debajo del documento aparece una consigna en este sentido, ¿sí? A ver, es el trabajo en el cual se detecte plagio, que no va a pasar, pero yo aviso nomás. A ver, digo, en ese trabajo va a ser directamente desaprobado, ¿sí? Porque es una falta grave, ¿entendemos? Es una falta grave, podríamos decir, y un engaño. O sea, más allá de si es más allá de plagio jurídico, no jurídico, digo, es un engaño ético a todos los compañeros y a todos los profesores. Estamos. Así que digo, obviamente, y estoy segura que Ignacio y Emilia coincidirán con esto, en esto conmigo, preferimos un trabajo mediocre, original, y no un trabajo excelente copiado. ¿Estamos? Y esto, digo, hoy día la informática está bastante avanzada y bueno, y va a saltar. ¿Estamos? Así que, a ver, chicos, yo veo que tenemos mensajes, a ver qué dice. Ahí Marisa, sobre una consulta que hacía María. Sí, ustedes pueden, después lo vamos a ir charlando, pueden charlarlo conmigo por WhatsApp o por mail, pueden ir referenciando y citando a distintos autores, eso no es ningún inconveniente. La idea es que el trabajo sea original y les aporte a ustedes también y puedan ir realizando un desarrollo sobre un tema con sus palabras y puedan ir referenciando en el texto, es decir, si ustedes quieren citar un aspecto o una opinión sobre un autor, está bárbaro, siempre que se referencie de dónde proviene, cuál es el libro, de qué año, esas cuestiones que son las normas APA, pero eso no hay ningún inconveniente. Sí, está muy bien la pregunta y la respuesta. A ver, gente, yo lo que les sugiero, que esto no lo pusimos en el documento porque yo se los queríamos charlar hoy, a ver, es que ustedes lean los títulos. Esta es la sugerencia que yo les hago, tómenlo, déjenla, no importa. A ver, ustedes leen los títulos de los temas propuestos y dicen, uy, encontré este título. Yo, Marisa, no quiero nombrar ninguno para no condicionarlos. Pero bueno, hoy encontré este título. ¿Y esto será compatible con tal normativa o no? ¿O cómo se está aplicando esto en la actualidad? ¿O en mi partido, o en mi ciudad, o en mi provincia? ¿Estamos? Digo, eso es interrogar al texto, con eso estamos, o al interrogar al tema, perdón, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, y de esa interrogación sale la hipótesis que, bueno, que no creo que la lleguemos a formular, pero bueno, una interrogación podríamos decir preliminar
nos dejaría contentos, y bueno, y a partir de allí, la elaboración del texto. ¿Sí? ¿Estamos? Yo les voy a pasar también mi WhatsApp, ahí se lo escribo a todos, ¿sí? Y mi email personal, a cualquiera de los dos o a ambos me escriben, bueno, y nada, y vemos cualquier inconveniente que tengan, ¿sí? Ya sea por el trabajo, por la cursada, por la vida. A ver, no, tampoco puedo tanto, pero bueno, nada, estamos. ¿A dónde lo pasó? ¿A cátedras? No, te lo puse acá en el chat, Hugo. Ah, no, no lo veo. ¿No lo ves? No, parece que no apareció. No aparece. ¿Por qué no aparece? Por ahí capaz que está en el mensaje privado para alguno. Que hay que Todos, ponerle. dice. Enviar a todos, me dice, che. A ver ahí. Yo abrí donde dice el chat y aparece. Ah, ¿ves? ¿Ves? No, yo abrí y no me aparece nada. Alguien lo encontró, alguien más lo encontró, si no se los dicto y listo. Mejor. Dale. Si lo puedo- A ver, bueno, el WhatsApp es, bueno, más 54 9 221 637 1250. Y el Lo mail, paso- perdón, lo voy a pasar al grupo de WhatsApp de los compañeros, ¿sí? impecable, impecable. Y el mail es mmiranda, o sea, miranda 2804 @gmail.com. Ahí estamos, bien. Ahí estamos. Bueno, cualquier cuestión, cualquier sugerencia, cualquier duda, crítica, lo que sea, son bienvenidas. ¿Estamos? Bueno. Con relación al resto de las evaluaciones, esta es una evaluación, la que van a tener con nosotros. El resto de las evaluaciones, ustedes ya saben que cada comisión va a determinar, cada profesor adjunto va a determinar la mejor forma de evaluarlo. Ya les habrán comentado algunos, y bueno, y otros. ¿Ya todos tuvieron clase? No, los de los sábados no. Bueno, ya les van a comentar. Sí. ¿Cómo? La No, no, comisión 5 sí. La ya tuviste con comisión Iván. 5 sí. Con Sí. Iván. Ayer y mañana tenemos otra clase. Está, claro. Bueno, y con la profesora de Luca también han tenido, seguramente. Sí. Y con la 3, hoy a la tarde es la primera, bueno, claro. Hoy van a tener con Nievas o de Dios. Bueno, entre ellos comparten la cátedra. Bueno, y el sábado van a tener con el profesor Leandro Vero. Bueno, todos son uno mejor que el otro. A ver, ¿qué voy a decir? ¿No? A ver, bueno, nada, chicos. Entonces, si estamos, largamos con la unidad, ¿les parece? Con el tema de hoy. A ver. La propuesta que tenemos para hoy es trabajar, a ver, acá voy a compartir pantalla. ¿Ven? ¿Ven, chicos? Ahí se ve. Sí. Se ve, profesor. Bien, bueno, gracias. A ver, la idea de hoy es abordar la unidad 1 del programa de estudios, que es el programa sobre el cual, bueno, nos vamos a focalizar claramente. Perdón, otra cuestión que me olvidé y que ahí me aparece. La bibliografía no es obligatoria. ¿Estamos? Ustedes pueden estudiar los temas del texto que ustedes consideren más adecuado. ¿Estamos? Lo que vamos a poner en las cátedras virtuales, o si ustedes nos preguntan a nivel de sugerencia
de la, perdón, ahí acepto amigos y ahí está. A ver, a nivel de sugerencia, digo, a nivel, o sea, digo, si ustedes nos preguntan, es bibliografía optativa, ¿se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que alcanza la clase y no, quizás no, casi seguro que no. Pero, y lo que le vamos a proponer es, a ver, algunas lecturas que nosotros, por tener más años cercanos a la materia que ustedes, digo, que nosotros vemos más accesibles y nos parece que abordan mejor el tema, ¿sí? No significa que sean obligatorias, ¿estamos? Lo que nos interesa en las evaluaciones es que ustedes demuestren que conocen el contenido, inclusive hasta con la propuesta ideológica que a ustedes más les interese. ¿Estamos? Porque hay algunas unidades que claramente van a cruzar con cuestiones recientes, bueno. ¿Está para sacar copia? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no, perdón, no, el micrófono. Ya está. Bueno, a ver, igual de todos modos este PowerPoint yo se los voy a poner en la cátedra virtual. Así que digo, quizás, no sé, puede ser más interesante que comprendamos lo que les queremos decir en este rato, que bueno, que tomar nota. A ver, lo que vamos a tratar de empezar a pensar, si me permiten la expresión de abrirles y abrirnos nosotros mismos la cabeza, es pensar al fenómeno de la agricultura, entendido en un sentido amplio, inclusivo de agricultura y ganadería, como un aspecto, podríamos decir, cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, claramente que es el ser humano el cual intervino en la modificación de la naturaleza para criar o cultivar tal o cual especie y desestimar la crianza o el cultivo de tal otra. ¿Estamos? Por eso estamos hablando de naturaleza y cultura. ¿Por qué? Y bueno, no es que no nos interesa, es bastante ilusorio e irreal pensar en un escenario en el cual las comunidades vivan solo de la caza y la recolección, es decir, respetando de una manera absoluta al mundo natural. Entonces, nosotros, y este es un principio que me parece que lo debemos tener por ahí, que debe presidir las lecturas que proponemos, la idea es repensar la utilización de la naturaleza y la racionalidad en esa utilización de la naturaleza, la racionalidad o no en esa utilización de la naturaleza, ¿sí? Que han hecho y hacen las diversas comunidades humanas. Esa utilización de la naturaleza es lo que vamos a denominar cultura, viene de cultivo. De ahí que precisamente agricultura tiene esa terminación la palabra, ¿sí? A ver, opa. No, ahí me fue. A ver, ahí está. Bien. Una cuestión que necesitamos indefectiblemente detectar, y esto, a ver, y estos razonamientos con los cuales nos estamos introduciendo en el conflicto básico de la materia, exceden el ámbito argentino. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos exceden espacial y temporalmente hasta la creación de la Argentina a nivel estadual, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahora vamos a ir básicamente a un acontecimiento clave en esto, pero bueno. Luego de hablar de lo excedentario, si se permite, de la intervención del ser humano sobre la naturaleza a nivel de la cultura, debemos, obviamente,
me interrumpo. Obviamente, no es una cultura necesariamente asociada a la lectura de libros, ni al conocimiento de música o de obras de teatro. Estoy hablando de una cultura vinculada con, por ejemplo, la forma de cultivo de la tierra, con, por ejemplo, cómo hacer un injerto, con cómo lograr tal cual reproducción selectiva de animales, ¿sí? En ese sentido estoy hablando de cultura. A ver, y en esto ha influido e influye el poder. Cuando estoy hablando de poder, me estoy refiriendo a un criterio, podríamos decir en términos Foucaultianos, excedentario del poder político. Estoy pensando en un poder económico, y se me dispara, y seguramente ustedes también, tema de biotecnología o de transgénicos. Estoy pensando en un poder religioso. Se me disparan las diversas utilizaciones de la naturaleza desde las diversas religiones, las vacas sagradas de la India, por ejemplo, o determinadas prohibiciones de comer carne en épocas dadas del año para la religión católica. Bueno, tenemos infinidad. El poder político, obviamente, pero digo, ese es el que más fácil se detecta, pero hay una serie de micropoderes que influyen también en la utilización de esa naturaleza por el ser humano. Bueno, y de la misma manera que esos poderes también van a influir en qué se considera ciencia y qué no en determinado contexto dado, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a encontrar que hay constantes interdependencias entre ciencia y poder. A ver, seguramente ustedes recordarán si se quiere, uno de los aspectos más cuestionados o más sonados del periodo medieval es el periodo de la Inquisición, ¿sí? Y donde era ciencia aquello que la Iglesia decía que era. Ahí tenemos un caso claro de poder religioso que define qué es ciencia y qué no. De la misma manera el poder económico, claramente. El poder político también. A ver, los científicos, fundamentalmente los de las ciencias naturales o los de las ciencias denominadas duras, ¿qué investiguen? A ver, vamos a ser concretos, y esto excede también el marco argentino, es al menos en Occidente y en los países que conozco es así. A ver, ¿qué investigan? ¿Investigan lo que se les ocurre? No. Sobre todo, y estoy haciendo hincapié en esas áreas en las cuales se requieren mucho dinero para insumos y para hacer los experimentos. Investigan aquello que hay que investigar. Y esa definición de investigo lo que hay que investigar va a estar expresada en los subsidios. Por ejemplo, les vamos a contar una cosa. Ustedes el día de mañana, bueno, en derecho por ahí es menos notorio esto. Tenemos otra libertad, por suerte, digo. No es que no la tengan la libertad, estoy pensando en los científicos de las ciencias duras, es que están condicionados por diversas presiones que vienen de necesidades, si se quiere, económico y de decisiones políticas. Por ejemplo, una cuestión, a ver, acá hay alguien que ha dicho algo, me parece, a ver. Ah, claro, investigación sobre semillas. Claro, Fermín, a ver, esa es una cuestión clave. Y digo, y tenemos muchos otros ejemplos en los cuales uno dice, bueno, a ver, supongamos que yo soy bióloga, está bien. Y yo digo, quiero evaluar los efectos del té de tilo, estoy diciendo un disparate, pero no importa, los efectos del té de tilo sobre la fertilidad, ya está. Un disparate machaco, está bien.
yo, para estudiar, para comprobar o refutar, es decir, para contrastar esa hipótesis, voy a necesitar subsidios, porque yo voy a necesitar materia prima, voy a necesitar un montón de hojas de tilo, voy a necesitar diversos experimentos que llevan mucho dinero, voy a necesitar un aparato tecnológico que requiero que alguien me lo pague. Está bien. ¿Quién creen ustedes que me pagaría hoy día o que seleccionaría mi proyecto? El Estado. Yo creo que El tiene que abogado. ver con, Claro. tiene que ver con el A ver, interés perdón, económico. que no te veo. ¿Quién es que está hablando? Jara Analía. Ay, no profe, te veo. ¿Dónde estáis, Clara? a ver, ahí me fijo si tengo por ahí. No, yo porque me Ahora, gusta, nada. O sea, Analía, profe, ahora. yo creo Claro, que a tiene que ver. ver. Sí, No, que tenés razón con lo del Estado, Analía o Clara. por el pero tema a de ver. la soja también se me ocurre, ¿no? Porque también Claro. está el poder económico de que Exacto. reditúa moneda extranjera y se deja de producir otros bienes que, bueno, en realidad para el Exacto. consumo es importante y sin embargo se ocupan esos terrenos, te beneficia para que uno produzca la soja, que reditúa más económicamente y bueno, y no se cría, por ejemplo, otro tipo de semillas o se cría animales y todas estas cuestiones que cambian la alimentación también de la comunidad y la sociedad, ¿no? Miren, yo estoy estoy gestionando con una investigadora que trabaja el tema de alimentación para que nos venga a dar una clase. Sí, Nora, dime. Que también podría ser algún particular o alguna empresa que esté Claro, de hecho, interesada eso, está bien, Nora. A ver, investigación. puede ser un laboratorio, por ejemplo. Las empresas que Puede tienen el ser, a monopolio. ver, y yo me salí del tema, discúlpenme, o sea, yo me salí del tema soja porque, bueno, porque es algo que vamos a analizar luego y por eso puse el ejemplo del tilo. Está bien. Claro que lo que va a hacer es, un laboratorio puede decir, es interesante esto del tilo y los efectos sobre la reproducción. Esto lo recontra entre comillas, porque si ustedes me graban, luego va a aparecer que yo estoy proponiendo. Esto no, claramente no tengo idea de los efectos, es un ejemplo. A ver, ¿y qué pasa, chicos? Entonces, si se encuentra una institución científica estatal, es en general, también puede ser privada, Analía y Nora, o sea, como puede ser diversos laboratorios en el ámbito que nos incumbe. Y bueno, que digan, sí, es interesante ver el efecto en el ejemplo del tilo sobre la reproducción. Bueno, vamos a financiar a este grupo de gente. Pero, en definitiva, sea lo que fuere, hay un poder que está diciendo qué es ciencia y qué no. En definitiva, estas son las situaciones que inciden en la utilización de los recursos agrarios sobre los que vamos a trabajar durante la cursada. Hugo, vos hacías una pregunta, pero te tengo iluminado. No, pero cuando usted dijo que es ciencia y que no, me ¿Cómo? parece que se investiga con la ciencia, no que es ciencia y que no. ¿Qué investiga la ciencia? Porque ¿qué es ciencia? Sí. Sabemos lo que Sí. para qué va a investigar. A ver, sí, está bien. Lo que pasa que además, bueno, está bien, esto es en lo personal, oye, yo estoy tomando en esta idea el concepto de Feyerabend, que hablaba de que la ciencia es lo que el conjunto de científicos dice en un momento que es ciencia. Es decir, pero bueno, nada, es una concepción epistemológica mía, o sea, adoptada por mí, que pueden o no coincidir con eso. Estoy de acuerdo. Pero bueno, existen una serie de interdependencias que es importante de construir y creemos que es una de las misiones que vamos a pensar o de las cuestiones que vamos a proponer pensar en estas clases, ¿sí? A ver. Esto precisamente es un punto clave en esto de la relación ciencia y poder. Este es un dibujo, un grabado sobre la conquista de América, ¿sí? Aquí nos encontramos con lo que... a ver, perdón, José, ¿querés decir algo?
Sí, quería como hacer un comentario, pero por ahí es demasiado particular, en que pareciera que hay una ciencia que marca qué es el resto de las ciencias, porque pareciera que la economía como que hoy en día domina todo. Y entonces, si resulta económico o digamos o alguna corporación puede sacar provecho, bueno, se dice que esto es ciencia y se investiga. Pareciera como que según el interés de cada corporación o de cada no gran empresa, se puede como decir qué es ciencia y qué no. Sí, a O, ver, quizás me parece muy atinada la observación de Hugo. O sea, yo no les había aclarado que en realidad igual, aunque nadie me lo financie, yo puedo hacer ciencia igual. El tema es que va a tener, podríamos decir, menos impacto, no, menos impacto en el campo científico, bueno, menos, pero claramente el poder económico tiene una influencia sustancial. Y si no, cuando veamos el tema de transgénicos, allí creo que vamos a cerrar bien estas cuestiones. Pero sí, sí, ese, sí. ese es uno de los ejemplos y podemos buscar mínimos, o que no sé si son mínimos, por ejemplo, ¿cuánto hace que se viene diciendo la Coca-Cola hace mal, no sé, tal alimento hace mal, y se sigue consumiendo, y son los que manejan la publicidad y las empresas que financian otras empresas, eventos hasta deportivos, y bueno, y supuestamente hace rato la ciencia dice que es algo que hace muy mal a la salud. Exacto. Lo que pasa es que también aparecen, a ver, en estas interacciones, interdependencias que yo les planteaba pensar, también aparece claramente la idea de decir, y bueno, quién lo financia, quién no lo financia, y a partir de allí se genera, podríamos pensar, una red en la cual es muy difícil salir, y sobre todo en las sociedades de consumo actuales, ¿sí? Pero en las próximas clases, o sea, la idea es hoy plantear el tema y las próximas clases vamos a pivotear sobre estas cuestiones. A ver, ¿por qué estoy trayendo esta imagen? Porque esto significó, más allá de la conquista, para algunos en los cuales suscribo, o el descubrimiento para otros, bueno, no importa, digo en este caso, a ver, pero ¿por qué estoy presentando este grabado? Porque la conquista, o el nombre que le pongamos, de América, significó un cambio, una ruptura paradigmática en el concepto de la relación hombre o ser humano-naturaleza, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque la naturaleza americana emerge, y acá estoy utilizando los conceptos de Kuhn, bueno, de Thomas Kuhn, no sé si lo habrán sentido nombrar, que habla de revoluciones científicas, en el sentido de que, bueno, cuando un paradigma o una verdad concebida por la ciencia, vamos a sintetizarlo así, comienza a no tener potestad explicativa para algún fenómeno, empieza a resquebrajarse, dice Kuhn. Entonces, ¿qué pasa? Entonces emerge un nuevo paradigma que responde a las cuestiones que el paradigma tradicional no respondía, o no respondía eficazmente, ¿sí? Entonces, este periodo de caída de un paradigma y emergencia de uno que responde a otras cosas, Thomas Kuhn, un epistemólogo del siglo XX, denomina revolución científica. De hecho, bueno, él tiene un texto muy interesante para los que trabajamos en investigación que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Bueno, a ver, ¿y por qué estoy yo diciendo que la naturaleza americana implicó una revolución científica en el campo de las ciencias naturales? Porque estos señores que venían con la cruz, bueno, y con determinado concepto cultural, religioso, e inclusive podríamos decir, de relación ser humano-naturaleza, ¿por qué estoy diciendo que estuvo esta revolución? A ver, aparte no la digo yo, la dicen grandes historiadores de la ciencia. Sí, Fermín, ¿vos querías preguntar algo? No, profe, yo había intentado hablar, pero me había quedado
Ay, Obviamente que hable con discúlpame, permiso. porque a mí, a ver, perdón, les explico, yo trabajo con una notebook y me aparecen algunos iluminados y otros no. Te pido mil disculpas. No, pero, perdón, ya que puedo. Yo me había quedado pensando en esta cuestión de que el poder diga lo que es ciencia a veces, en el tema este de, creo que fue Galileo, ¿no? Quien dijo que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y quién va a decir que eso no es ciencia, y terminó, si no me equivoco, en la hoguera. Entonces, Exacto, realmente, ese es un ejemplo exacto. de que Sí, me había quedado con Fermín. eso, lo había querido decir hoy, pero no, justo se me cortó un poco internet y bueno, ahora no sé por qué me dejaba hablar. No, no, y perdónenme, y aprovecho tu caso para comentarles, o sea, a mí me aparecen unas 12 personas en este momento, si no, no veo mis filminas, ¿se entiende? Tengo la pantalla repartida y bueno, y si no los veo, pero griten, hagan algo, o sea, digo, nada, la idea es que todos hablemos y que todos debatamos y compartamos cuestiones. Gracias, Fermín. Sí, sí, a ver, hay muchísimos ejemplos en los cuales el poder uno lo puede encontrar ahí. Y bueno, en otros es un poco más difícil, pero bueno. ¿Qué pasa? Estos señores, sean Colón, Américo Vespucio o quien querramos, y los sucesivos viajeros que vinieron durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, América, para evaluar la naturaleza, entre ellos Darwin, digo, a ver, ¿qué hacían? En ese momento, de más está decirlo, pero vamos a recordar, no había fotografía, fundamentalmente con los primeros viajeros ni ahí. Bueno, entonces dibujaban, ellos venían con dibujos, todos estos señores que bajan de ahí de las carabelas, traían dibujos de la naturaleza europea. A ver, acá tengo una pregunta. Ah, claro, bueno, el permiso no, sí, María del Huerto, sí, sí. Esos son los temas básicos que nos van a ocupar durante gran parte de nuestras clases. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ellos venían con un concepto clave de qué era cuál era la realidad, la naturaleza y en la cual debían explotarla. ¿Por qué? Y esto no es un dato menor, esa jerarquización bien aceptada o de raigambre católica, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y luego a los demás seres fueron creados para satisfacer sus necesidades, digo, a ver, esa idea impregnaba mucho la cultura europea. Entonces, el choque, y por eso estamos hablando de revolución científica, el choque pasó cuando se encuentran con los viajeros que vinieron a partir del descubrimiento o de la conquista, mejor dicho, que había viajes constantes a América. ¿Qué encontraban? Y se encontraban con una naturaleza parecida, pero no idéntica. A veces ni siquiera era parecida, o se encontraban con especies distintas a las taxadas desde Europa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí comienza a hacer agua, para simplificar, el concepto de numerus clausus que se tenía sobre la naturaleza. Porque, a ver, la naturaleza era solo la que estaba descrita en Europa, el mundo natural. Eran tal o cual animal, tal o cual planta. Sin embargo, acá hay, a ver, Carlos, ¿estás preguntando algo? No, bueno. Te voy a pedir entonces si podemos silenciar porque se turba mucho Gracias. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Acá encontraban con cuestiones distintas. Bueno, a ver, acá nada, acá les estoy explicando esto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esto que yo les decía hace un rato de la revolución científica, tiene que ver con que ese paradigma fijista, es decir, de numerus clausus de la naturaleza, y en la cual las especies eran idénticas desde que Noé
las había puesto en el arca hasta el momento de la conquista de América, para poner un punto histórico, digo, ese paradigma que tenía claramente autorización religiosa, estaba basado en el relato bíblico, no resolvía cuestiones de estos rasgos diferenciales que yo les refería entre la naturaleza americana y la europea. Entonces, el paradigma emergente es el paradigma evolucionista que responde a algunas de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de que la naturaleza no es todo igual y no se conserva el mundo natural, de manera idéntica a lo largo de los siglos. De ahí que el paradigma de la fijeza de las especies, con el fuerte anclaje bíblico, comienza a tener agujeros o a fisuras o el nombre que le querramos poner, y comienza a tomar cuerpo la idea de que las especies evolucionan, que no es igual, idéntica a una tortuga de hace 2000 años a la de hoy. ¿Por qué? Bueno, por diversas razones. Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos el criterio básicamente evolucionista, bueno, de Saint-Hilaire y otros, o sea, pero fijémonos la fecha, ¿sí? Dentro de lo que me interesa básicamente de este aspecto es destacar que el evolucionismo lo que hace es introducir la historia en la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hace es establecer que hay, o que puede haber, un antes y un después en la vida natural. Que esto hoy nos parece obvio, pero en ese momento no lo era. A tal extremo no lo era, que por ejemplo, este señor que vemos a la izquierda, el conde de Buffon, un ilustrado, o sea, un francés de la Ilustración, ¿qué decía? Él decía, bueno, está bien, nos encontramos con que la naturaleza americana es distinta de la europea. Entonces, de ahí deducía que era inferior la naturaleza americana, o que era más débil que la europea. Bueno, de allí Buffon enuncia su tesis de la debilidad o inferioridad de las Américas. También podría haber dicho que era superior, o simplemente que era distinta, ¿sí? Pero bueno, ahí estaba la cuestión. Entonces, perdón, antes de ir acá. Entonces, pero ¿por qué estamos rescatando a este científico? Porque este científico lo que hace es generar tal problema, tal cuestión, que genera un reclamo político, luego por parte de Jefferson, del presidente de la recientemente creada Estados Unidos de América, quien lo desafía desde el marco político, y acá volvemos a ver estas interpelaciones e interinfluencias entre ciencia, política, ciencia y poder en realidad. Jefferson, ¿qué dice? Lo desafía a Buffon a retractarse, lo impulsa, lo conmina a retractarse de esta idea de que las Américas eran inferiores a Europa. Bueno, Buffon, que nunca había estado en América, dicho sea de paso, lo hacía simplemente, o sea, su construcción teórica era a partir de los relatos de los viajeros. Digo, Buffon lo que hace es prometerle a Jefferson que sí, que se va a retractar. No obstante eso, no llega a hacerlo porque, bueno, la muerte le impide hacerlo. Digo, está bien, pero más allá de este episodio, considerado anécdota si quieren, lo importante es ver que a partir de Buffon existe un antes y un después en la naturaleza. Existe una historia, podríamos decir, que involucra al mundo natural. Es decir, existe evolución. Que hay una cuestión, chicos, que me parece fundamental. Vamos a convenir que evolución en ciencias naturales no significa progreso, ¿sí?
Uno en general está acostumbrado desde las ciencias sociales, o mal acostumbrado estamos a decir, evolución igual a progreso. No, no. Evolución es igual a cambio. ¿Sí? Porque el progreso o la mejora es una cuestión cultural, es una cuestión humana. La naturaleza no va a decir, este animal es mejor que este otro. ¿Sí? Eso lo decimos los seres humanos. Y bueno, y llegado al extremo, también los seres humanos decimos, esta raza es mejor que esta otra. Pero bueno, esa es una deuda que tenemos a esta cosmovisión. A ver, acá nos vamos a encontrar con el evolucionismo, entonces, como una corriente que gana, podríamos decir, esta contienda con el fijismo o la fijeza de las especies. A ver, dentro de estos antecedentes, bueno, nos vamos a encontrar con Lamarck. Miremos los años, no es para recordarlo, sino para tener una ubicación temporal, que nos dice de la influencia de la crianza, es decir, nurture, es decir, que el órgano, la necesidad crea el órgano, y el uso o desuso debilita el mismo. Y además los caracteres adquiridos se heredan. Bueno, este científico, dentro del contexto evolucionista, no, su teoría podríamos decir que ha sido en general desechada. No obstante, acá sí tenemos a Charles Darwin, quien también siendo evolucionista como Lamarck, concebía de otra manera la cuestión de la evolución. ¿Por qué? Porque él hablaba de la lucha por la vida. A ver, Darwin sostiene sus ideas, o parte de su tesis, en el principio de escasez malthusiano, ¿sí? Todos los recursos son escasos para la población. E inclusive para los animales también, para la alimentación de los animales, en este caso de las especies. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, de cada especie nacen muchos más individuos de los que puedan sobrevivir. Este es el principio de escasez. En consecuencia, existe una lucha por la vida en la cual vence el más apto, es decir, aquel que además de poder sobrevivir, deja descendencia fértil. Este es el concepto de aptitud para Darwin. Bueno, acá nada, esta la voy a pasar rápido. Acá tenemos a Malthus y a Spencer. Bueno, Pero lo que decía Darwin tiene razón, porque claro. Ahora por ahí, pero en todos los ámbitos, por ejemplo, una persona, no sé, ahora sobrevive cualquiera, pero antes el que no estaba físicamente apto moría. Un gordo no existía en la época de antes porque moría. Ahora existe un gordo, un flaco, un cojo, lo que sea. Antes, es una debilidad, moría. Sí, a ver, y precisamente, Hugo, estoy de acuerdo, y además te digo esto, y sobre eso, sobre ese punto exactamente, es donde se han planteado algunos problemas que vamos a rescatar, como por ejemplo, se ha planteado desde determinadas posiciones si vale la pena o si convenía al Estado ayudar a seres que fatalmente iban a morir, o que fatalmente iban a perder en esa lucha por la vida, ¿sí? Sí, disculpe, profesora, y también ahora, por lo que se puede ver con la pandemia, es las debilidades orgánicas, cómo está afectando a la gente, a los que les perjudica más el virus que a otros. A ver, en eso estamos de acuerdo, Nahuel, sos, ¿no? Sí, doctor. No, porque dice Nahu, por eso, pero entiendo que sos Nahuel. A ver, perdón. No, claro, a ver, sí, a ver, la cuestión, o digo, la dimensión sobre la cual nosotros pretendemos reflexionar, que eso es verdad claramente, es sobre si el Estado debería o no intervenir en políticas para favorecer a aquellos, podríamos decir, menos aptos en términos darwinianos, o si los debe dejar morir.
y ocuparse solo de aquellos que ya detentan aptitudes óptimas para la sobrevivencia. Bueno, y estas polémicas llegan hasta el día de hoy, chicos. O sea, uno puede encontrar muchos debates políticos actuales que en realidad se basan en no sé si lo conocen o no estas teorías, entiendo que sí, pero digo, o sea, se basan en estas cuestiones. ¿Qué hacer con aquellos? A ver, hay un libro muy interesante que dice ¿qué hacer con los pobres? Bueno, nada, o sea, ¿qué hacer con los minusválidos? ¿Qué hacer con esto? El tema es que, claro, todas estas cuestiones se van a basar en el principio de escasez malthusiano, y además, muchas de las veces en un extremo autoritarismo, ¿no? Sí, Virginia. No, profe, justo se me activó porque cambié de dispositivo. Tengo mala conexión de Wi-Fi. Disculpe. Tranqui. Pensé que querías hablar. Bueno, a ver. Esta es una imagen, si se quiere, naif, de la tesis fijista, que bueno, que decía que las especies, esta es una representación del arca de Noé, bueno, en la cual, bueno, Noé sube un macho y una hembra de cada una de las especies, y bueno, y luego se reproducen y son idénticas a lo largo de los siglos. Esta es una representación absolutamente errada, pero la puse porque es la conocida, de la tesis, por eso lo pongo simbólica, bueno, de la tesis evolucionista. ¿Por qué es errada? Bueno, porque no es esto lo que dice el evolucionismo, sino que hay un antepasado común con el mono. Pero bueno, nada. Esto simplemente yo se los digo para que vayamos teniendo en cuenta. Ahora bien, y acá vamos a lo que comentaba Hugo hace un rato, estas apropiaciones sociales de este evolucionismo. Que de esto, o sea, estamos viendo lo anterior para meternos en aspectos de sociología agraria, que esperemos llegar hoy, y si no, eventualmente el jueves que viene, no, vamos a llegar hoy. A ver, o sea, digo, de eso estamos hablando, ¿sí? De que la naturaleza cambia y bueno, y entonces, más allá de que sea, en lamarckiano estoy hablando de una influencia del ambiente que se hereda, y darwiniano una mayor carga, podríamos decir, azarosa. A ver, esto nos parece que es interesante. Está bien, estas cuestiones, está bien, tenemos esto así. A ver, y dentro de estas apropiaciones nos vamos a encontrar con la recepción del evolucionismo en la Argentina, en diversos ámbitos, chicos. A ver, un ámbito que ustedes van a encontrar en la cátedra virtual, un trabajo sobre estas cuestiones. Un ámbito lo tenemos en la obra de Eduardo Ladislao Holmberg, una obra de teatro, que se llama Dos partidos en lucha. En esta obra, este médico y naturalista, bueno, argentino, ¿qué hace? Recepta el evolucionismo e identifica como si fueran dos partidos políticos que luchan por una candidatura. Bueno, son muy interesantes las reflexiones, nada, o sea, que hacen desde cada uno de los lados. Y bueno, ¿qué reflexiones que replican, sin querer, los debates de la ley 1420 de educación común, sancionada en 1884, sabemos, en nuestro país? ¿Por qué estoy diciendo que son análogos? A ver, este texto es de 1875. 9 años después se sanciona una ley en cuyos debates legislativos nos vamos a encontrar con argumentos análogos. ¿Por qué? Se llegaba a decir, por ejemplo, en estos debates, nuestros legisladores, que no había que enseñar evolucionismo en las escuelas porque lo que íbamos a generar era ateos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque claramente las ciencias naturales aparecieron en ese momento, si se quiere, más que ahora, bueno, eso lo evaluaremos más adelante, digo, aparecieron absolutamente en tensión con el poder religioso, y bueno, y acá expresado en el poder político. Digo, a ver, alguien que, Virginia, te veo iluminada, ¿querías hacer preguntas? No, profe, se ilumina solo, disculpa. Ah, no, perdón, no pasa nada, ya está. Ay, Milagros, levantaste la mano.
Sí, buenos días. No, Hola. solamente un comentario sobre esto que está hablando, que si no recuerdo mal, en 1925, por ahí, en Estados Unidos se llevó a cabo un juicio que justamente se llamó el juicio del mono, sobre un profesor que enseñaba ciencias naturales, evolucionismo en las escuelas. Claro. Bueno, a ver, hay muchos ejemplos a nivel internacional de estas cuestiones. O sea, digo, no fue una... Está bien la aclaración que haces. A ver, perdón. O sea, no fue una teoría recibida así, sin problemas, pacíficamente. ¿Por qué? Bueno, una de las respuestas que podríamos dar puede ser que, bueno, que no fue recibida pacíficamente por la gran impregnación del poder, en este caso religioso. Bueno, para decir, a ver, Laura, dinos. Estaba pensando en este debate que se daba también cómo influía, digamos, en el contexto geopolítico, me sale, pero, por ejemplo, todos los países protestantes, con Weber y su ética protestante, que hacía como una separación de la cuestión más de la fe, como fe católica entendida, ¿no? que llevaba más a tal vez un mérito, a una evolución personal de los sujetos. En cambio, en países como el nuestro, con una influencia más de Italia, España, de la Iglesia, con todavía una gran reserva de poder e influencia, bueno, esa cuestión de lo laico, de lo que luego va a ser el positivismo de Comte en las ciencias sociales y todo, mucho más rechazado y discutido, ¿no? Que coincide con los tiempos. Bueno, Weber es un poquito posterior, pero se estaba ya gestando todo esto. Sí, Laura, sí, yo sé, cuando vos hablabas, a mí, o sea, yo recordaba la libre interpretación de la Biblia, por ejemplo, que se hace desde el protestantismo, y claro, el pecado que consiste desde el catolicismo interpretar libremente la Biblia. Bueno, el mismo Weber plantea que ese es el éxito de los países nórdicos como Inglaterra o los Países Bajos en relación a España, Italia. Exacto. Está como Bueno, bien claro eso. está muy buena la acotación. Bueno, a ver, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, a ver, yo les traigo este ejemplo, si se quiere, por lo extraño de pensar que los debates, reitero, eran de una ley de educación. Y se filtra hablar de evolucionismo. Y si la educación era laica, entonces se iba a enseñar evolucionismo. Entonces, a los chicos, a los alumnos, en lugar de decirles que el hombre había sido creado por Dios, se les iba a decir que el hombre, bueno, la mujer, en ese momento se hablaba solo del hombre en términos genéricos, que el hombre había sido derivado del mono. Digo, por eso, si ustedes tienen tiempo y ganas, léanse un artículo que está en la cátedra virtual, que estuve trabajando yo sobre estas cuestiones, porque sobre todo las citas de los debates, o sea, son impagables, ¿sí? Porque uno dice qué locura, si se quiere, ¿no? Si me permiten la expresión. Pero bueno, a este nivel llegó la impregnación o la revolución científica esta de la que hablábamos. Y en el ámbito agropecuario, como obviamente no podía ser de otra manera, también fue recibido el evolucionismo. A ver, ¿desde dónde fue recibido? Bueno, a ver, en sus inicios de la sociedad rural argentina, que sabemos que fue fundada en 1866 como representativa de los grandes capitales del mundo agrario. A ver, o sea, si uno busca, yo, a ver, como ya ustedes ya saben, ya les comentaba hace un rato que yo trabajo estas cuestiones, así que he revisado anales de la sociedad rural de 1866 pico, o sea, a ver, ¿y qué pasa? Y claramente la recepción, o sea, estaban al día, o un día adelantado, si se quiere, a lo esperable. ¿Por qué? Porque era una cuestión comercial. Acá volvemos al tema del poder económico. Los señores que habían
fundado y que gestionaban, y que los intereses reunidos, para hablar bien, perdón, en la sociedad rural, ¿qué tenían que ver? Y bueno, necesitaban maximizar sus ganancias. Y esas ganancias, ¿cómo las iban a maximizar? Y bueno, incorporando cada vez mejor, hoy diríamos tecnología, bueno, los conocimientos de la ciencia o de lo que se decía ciencia en ese momento. ¿Estamos? Bien. De hecho, por ejemplo, eran más que frecuentes los viajes para Europa para averiguar cómo iban en qué estado estaba tal o cual investigación científica. Bueno, claramente no había internet, no había nada a ver. ¿Y qué es básicamente lo que les interesaba al mundo agropecuario o a la institución agropecuaria? Porque la otra, digo, a ver, la otra institución que le sale, podríamos decir, a confrontar es la Federación Agraria, pero recién en 1912. O sea que un montón de años, desde 1866 a 1912, la institución que tuvo la gestión civil, más allá del poder político, ¿no? Más allá o más acá muchas veces, pero bueno, del mundo agropecuario fue la sociedad rural. Bien. ¿Qué es lo que le interesaba? ¿Era esa selección natural darwiniana, en la cual, bueno, en esa lucha por la vida, como dijimos, iba a triunfar el más apto, y el más apto era aquel que se regeneraba, o sea, que tenía descendencia, y que a su vez esa descendencia podía generar otra descendencia? En términos concretos, aquel que aseguraba la reproducción de la especie. Ese es el concepto de aptitud para Darwin, y eso es lo que denomina selección natural. No, no era eso. Lo que interesaba y que interesa al día de hoy al mundo agropecuario es la selección artificial, gente. La selección artificial que está vinculada directamente a la teoría de la eugenesia. Fermín, ¿querés hablar? No, no, profe, es que lo que debe pasar, profe, es que se nos va a internet un poco, por lo Ah, menos no, ya está. vuelve a Nada, conectarse entonces bien. vamos a organizarnos así. Ustedes levantan la mano o directamente interrumpen, ¿sí? Porque todos tienen habilitados los micrófonos, creo. O sea, si quieren. Así que, porque yo si no, creo que me quieren hablar y me interrumpo. A ver, ¿qué es lo que le interesaba a la sociedad rural y en general al mundo agropecuario? Y de nuestro país solo no, de gran parte de Occidente. Era la selección artificial. Que esta selección artificial, ¿en qué consiste? En anticiparse a la lucha por la vida, a los resultados de esa lucha por la vida darwiniana y predecir quién va a ganar en ella. Es decir, quién va a tener luego descendencia y esa descendencia va a ser fértil, en los conceptos que estábamos viendo, ¿sí? Bueno, esta teoría de la selección artificial fue condensada en la denominada eugenesia, que es una disciplina enunciada por Francis Galton en 1883, que habla definida como la ciencia del cultivo de la raza, aplicable al hombre, a las bestias y a las plantas. Esto es textual. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de selección y que denominamos artificial y la selección natural? El tiempo. A ver, y acá claramente, y esto, bueno, no hay menos que al menos mencionar y hacer un recordatorio, bueno, de las víctimas del Holocausto y de muchas víctimas de diversos países que han caído bajo estas consignas de la eugenesia. Digo, a ver, ¿qué es lo que se procura hacer? Anticiparse a los resultados de esa lucha por la vida. Vieron que hace un rato hablábamos de esas cuestiones, y decir, y bueno, si va a generar descendencia y no apta, entrecomillado, bueno, entonces no lo ayudo, no lo apoyo. El Estado, o sea, yo como Estado digo, ¿no?
Por eso que está definida como una interacción entre biología y política, en la intersección exacta. ¿Por qué? Porque la biología nos iba a aportar insumos para decir tal o cual especie, animal, vegetal o humana, es apta, y la política nos va a decir, bueno, ¿y qué hacer con los no aptos? O con los definidos por no aptos. Y todo esto también se basa en el criterio de una, podríamos, sí, sintetizarlo, hablando de una economía de recursos. ¿Para qué el Estado debe invertir plata dentro de esta lógica? Que obviamente además está decir que no comparto, pero nada, o sea, no importa si yo lo comparto o no. Digo, a ver, ¿para qué el Estado debe invertir recursos en alguien que no va a ser apto, obviamente entrecomillado, en esa lucha por la vida? Y esto, bueno, esto por ejemplo, por Galton, fue... esto es impresionante, chicos. No sé si les interesa un poquito, lo podemos mínimamente detenernos en esto. Este esquema es de Galton, Galton puro es esto no está rehecho. Él hablaba de, hacía retratos compuestos de una persona y de su familia. Y bueno, salud, enfermedad, criminalidad, o sea, hablaba de la herencia del crimen, claramente vinculado con la teoría lombrosiana, si quieren, y también del alcoholismo, bueno, y de otras enfermedades. Y entonces, ¿qué pasaba? De la misma manera también se heredaba el genio o la inteligencia. Por ejemplo, Galton tiene una obra sobre la herencia del genio. Bueno, nada, estos son datos, si me permiten, de color, como para que entendamos qué hacer con los que no somos genios. Y ahí es donde interviene necesariamente la política. ¿Los apoyamos igual o no? ¿Les hacemos lo que hoy se denomina una discriminación positiva, o los excluimos del sistema? Y en realidad uno se pone a pensar... Perdón que la interrumpa, pero con respecto a eso igualmente pasa nada más que se tapa, porque basta con ir a las Villas Miseria, por nombrar un caso, uno de los casos por ahí más renombrados. Y si no, tendríamos que hacer un cambio, digamos, dejar de la farsa de los derechos humanos, porque hay tantos tratados de derechos humanos donde se protege, donde hay un principio, hay una tendencia a reforzar o a mejorar, digamos, lo que es la vida o los derechos humanos, y si usted está diciendo esto, iría en contra de todos esos principios. Entonces obviamente, por eso, habría que hacer algo... O sea, por eso, a ver, y de todos, obviamente, o sea, yo estoy relatando, pero estoy en las antípodas de eso, esto que nos quede claro. Claro, sí, inclusive también en el mundo natural, o sea, dejando de lado, y ahora vamos a llegar a la agricultura y ganadería, pero bueno, a ver, yo lo que precisamente, Fermín, respondiendo a tu pregunta, no nos olvidemos que los tratados, o la mayoría de los tratados sobre derechos humanos, precisamente tuvieron su origen luego del Holocausto. ¿Sí? O sea, emergieron como respuesta a los horrores del nazismo basados en estas teorías. Sí, Milagros. Sí, un comentario, que también esto sucedió en Rusia, pero mucho antes del Holocausto, que había un científico, Babiblot, de apellido, que también trataba lo que es el fitomejoramiento a través del uso de la ciencia, poder mejorar las semillas, y también fue asesinado por el régimen de la, no sé si era la URSS, sí, por estar en contra del gobierno, y murió de inanición. Es totalmente sí, seguro, paradójico. A ver, aparte... Perdón, chicos, aparte, o sea, hablamos del régimen nazi, pero si yo les comento un dato que quizás no es tan conocido, el primer país que yo tenga conocimiento que esterilizó locos, enfermos mentales en general, y delincuentes, ¿saben quién fue?
Los Estados Unidos, Estados Unidos. en 1907. Y sin embargo, también la ciencia avanzó y pueden clonar personas, más allá que clonan animales, también pueden clonar personas. O sea, es terrible, ¿no? Porque se sigue utilizando, Sí. me parece, la misma ideología, ya que Sí. el Holocausto también fue una exterminación. El Estado, lo que no sirve, se extermina si no tiene algún uso. Sí, por eso. Bueno, Profesora. todas estas preguntas son las que nos... Exacto. Doctora, A ver, María del Huerto, lobotomía- sí, perdón, a ver. O sea, digo, la eugenesia en definitiva, y de hecho ha sido definida por muchos seguidores como la ciencia de la exclusión. Ya estamos, ¿sí? O sea, igual, ahí nos entendemos. Estamos diciendo que hay la anticipación del ser humano en la selección natural y de esa manera decide quién se reproduce y quién no, en términos más amplios o más terribles, quién vive y quién no, para evitar gastos inútiles al sistema económico, ¿sí? Bien. Ay, uy, se me fue esto. A ver, bueno. Nada, este es Galton, este señor, que está, bueno, a la izquierda, bueno. Y acá entramos directamente en nuestro tema, que es absolutamente común este criterio de selección artificial utilizado en la agricultura y en la ganadería. Tenemos, por ejemplo, como de una especie salvaje, a partir de diversos cruzamientos, se generan otras especies que consumimos, ¿sí? Ahora bien, de la misma manera que esta es una publicidad de una empresa de genética de animales. Selección. Miren, acá tenemos todo en esta publicidad, y le saqué el nombre por las dudas. Seleccionamos los mejores ejemplares de las ganaderías para mejorar su productividad y rentabilidad. Está bien, ¿a costa de qué? A ver, yo lo que quiero ahora charlar un segundo con ustedes es esto, gente. A ver. Esta selección artificial en el mundo natural, ¿a costa de qué? ¿Se la hace gratuitamente? No, no. Se la hace a costa de pensar o de utilizar a los bienes que nos proporciona la naturaleza, bueno, que vamos a ver que esos son los denominados recursos naturales, utilizarlos de una manera impertinente sería porque no corresponde, o sea, de una manera irrespetuosa. Estamos, porque, ¿cómo? ¿Cómo, Nora? Arbitraria. Exacto. Profe, hoy en día se consume arbitraria. todo artificial. Porque Los tomates son artificiales, las papas son artificiales, las vitaminas se pierden. Uno está comiendo cualquier cosa y la vitamina, todo lo que necesita el organismo, repercute en enfermedades. Así que creo que... ¿Y ustedes se dieron cuenta de la cantidad de suplementos vitamínicos que debemos tomar? Claro, porque es para cubrir ¿Por justamente las vitaminas que no da lo natural, también es un comercio, que uno consume vitamina B, es todo artificial la vida. Exacto, chicos. A ver, y qué sé yo, y además también hay muchos alimentos. Bueno, a mí me encanta mirar los marbetes así de los alimentos, una cuestión de formación. ¿Y qué pasa? Y uno ve que te dice, por ejemplo, la harina, por ley, tiene que tener agregado de hierro. Está bien. Esto es por la desnutrición, bueno, por una política que como harina sabemos que harina de trigo es un recurso, podríamos decir, relativamente barato y que es lo que más consumen las clases menos privilegiadas. Las clases subalternas, no sé cómo decirlo, bueno, las clases más pobres, ahí estamos. ¿Qué pasa? Se les agrega hierro, ahí estamos, pero la leche, por ejemplo, si uno va, y no es que tenga nada en particular, o sí, pero no importa contra la Serenísima, a ver, digo, vos vas y buscas una leche, quiero leche común,
de la Serenísima y te aparece, esta tiene hierro, a esta le sacamos grasa, a esta le pusimos grasa, a esta le agregamos vitamina, qué sé yo cuánto. Bueno, pero quiero leche de vaca, ya estamos. No, eso no lo encontrás, ¿se entiende? Y bueno, y esas cosas, digo, todo esto tiene que ver con este tipo de explotaciones. Sí, hay que tener una huertita y una vaquita en casa y para sí, lo más volvemos a la natural. economía de autosubsistencia. En un país que tirás una semilla y sale una planta, la verdad Es que así, se crían chicos, es así. artificial. Y chicos, y Hoy en además, día es mejor consumir leche vegetal, porque si te pones a leer las etiquetas de, por ejemplo, de la leche que estamos hablando, no la consumís más. No. Y No, pero también cuando hablamos de la leche vegetal hay que leer las etiquetas. Perdón, o sea, Victoria, sí. No, así Victoria y hasta Agustín hablen entre con un tomate, es como decía el compañero, hay que tener una huerta en tu casa y saber que es realmente sano, porque si no todas las cosas que estamos consumiendo hoy en día, mejor ni leer las etiquetas. Es así. Sí, tal cual, y además todo lo que es orgánico siempre es inaccesible. Claro, es que ese Claro, es otro aunque problema. sea Y más vemos, sano realmente. y chicos, a ver, y cuesta. vemos cómo se nos cruza necesariamente la cuestión del poder político y del poder económico por sobre determinadas decisiones, porque está bien, nosotros acá podemos decir, bueno, no, a partir de ahora compro solo orgánico. Sí, está bien. Viste que se está luchando con la ley de etiquetado. Sí. Y por alguna razón no se hace efectiva. Justamente Mira, por lo que digo, si uno se pone realmente a leer las etiquetas y si hay un etiquetado claro, deja de consumir muchísimas cosas que a la industria le quitaría dinero, digamos. No, y además también las etiquetas de las leches vegetales, por ejemplo, si no es lo mismo consumir una leche de almendras producida en tu casa que la que compras en la góndola del supermercado, porque si realmente lees lo que dice la etiqueta, tiene cualquier cosa y muy poco almendras. Coincido Como que totalmente. hasta que lo que te venden siendo natural u orgánico o lo que sea, también tiene su parte engañosa. Sí, totalmente. Y lo del etiquetado es una cuestión particularmente compleja. No compleja, o sea, criticable, digo. A ver, yo, por ejemplo, hace unos años tuve la posibilidad de ir en un viaje de trabajo a Galápagos, a las Islas Galápagos, y bueno, y que pertenecen a Ecuador, bueno, y allí todos los productos estaban etiquetados y a mí me extrañaba porque tenían etiquetas grandes, o sea que decía, este producto tiene mucha grasa, este producto tiene mucha sal, pero eran unos etiquetones, o sea, yo pensaba, qué raro, y bueno, y acá no funca eso. Sí, José, ¿querés hacer? ¿Levantaste la mano? José Chamorro. Ahí está, estaba tratando de sacar el silencio. No, con respecto a todo el tema del alimenticio, por ejemplo, yo tengo en mi casa una huerta y la hago con muy poco espacio, en baldes de 20 litros, en tachos. Soy una persona que me gusta reciclar mucho por todo el tema del plástico, junto botellas, separo la basura, soy de esas personas. Nada, y yo también insisto con esto de que, con respecto a lo que dice usted del poder político, de que pienso que este tema de lo que es que tener una huerta en su casa, más allá de las escuelas agrarias que lo hacen, en toda escuela tendría que ser una materia importantísima por cómo viene, digamos, todo el tema de principalmente la salud en los alimentos. O sea, no lo inventé yo, lógico. Hoy en día en internet hay miles de videitos y de personas que se dedican a esto y enseñan, y la verdad que es algo como para luchar de que sea obligatoria una materia con todo lo que tiene que ver con alimentos. Porque la verdad que si, como dicen las chicas, si uno mira las etiquetas o si no está la ley de etiquetas, estamos consumiendo mucho veneno. Y es re fácil, yo lo hago con, no sé, genero compost con pasto, todas las verduras que consumo, y es muy fácil. Sí, José, perdón, y te felicito de lo que haces, pero el problema me parece que es del Estado que nos tiene que cuidar. El Estado no hace ese planeamiento para que la escuela lo transmita eso. Claro, Analia, bueno, pero a ver, a eso me refería con el y aunque poder lo haga, político. o sea, te digo esto, Claro. está bárbaro que si todos nosotros, bueno, y está bárbaro que hagamos nuestras huertas y todo lo que querramos, pero el problema que me parece es
que hay gente que no la puede hacer por diversas razones. Pues, profesora, pues justamente nosotros también en casa manejamos esto de realizar huertas y todo, pero el gran problema es que no todo el mundo cuenta con un pedazo de tierra para poder cultivar. Eso A también ver, es una- Mariel, no cuenta con tierra, no cuenta con salud, imaginémonos, no sé, una gente Conocimiento. anciana, no se puede poner quizás a hacer huerta, o no sé, o una persona que tiene que trabajar fuera de su casa 12 horas por día, no puede, no tiene tiempo, ¿entendemos? Digo, y además, digo, hace ruido, al menos ruido. No, igual, perdón, Marisa, interrumpo nuevamente. Marisa, El tema del una espacio, cosa, no, si bien es A ver, importante, acá, sí, si bien es claro, importante el tema del espacio, nada, hay obvio. muchas, o sea, ya digo, no hace falta tener grandes cantidades de tierra. Yo lo hago en un espacio de 10 por 10 o más chico, de 5 por 5, donde tengo un montón de tarros de 20, y en esos tengo de todo, remolacha, berenjena, lechuga, de todo, ¿no? No hace falta, porque no es que, digamos, no No, es cuestión tampoco. de tiempo también, ¿eh? A ver, Claro, sí, perdón, sí, se que Juan entiende. Ignacio quería agregar algo, no sé. No, me parece muy, muy fructífero todo el intercambio que se está generando y comentar desde ese lado, que yo considero que es importante tener en cuenta que recientemente se va a comenzar a implementar una ley de educación ambiental, considerando esta función que tiene la educación, que es un intercambio, es un proceso de aprendizaje, y lo que busca la ley de educación ambiental es un abordaje un poco sobre estas perspectivas que comentaba José, desde el compostaje, y desde otras cuestiones sobre la perspectiva ambiental, tener una mirada holística que va abordando desde lo que son distintas etapas de la educación, sea desde el jardín, primaria, secundaria, incluyendo lo que son ámbitos terciarios y universitarios. Ese proceso de aprendizaje, por supuesto, va a llevar su tiempo, pero se va a ir implementando. Es como el caso de la ESI, que se ha ido implementando y se han ido generando materiales, que es lo que genera y lo que permite acercar estas temáticas. Y una cuestión más a comentar, luego se sancionó una ley a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires, que es la ley Yolanda, que implica una capacitación para la administración pública desde la perspectiva ambiental. Se han realizado cursos, yo trabajo en lo que es la Dirección Provincial de Residuos de OPDS, y se han realizado cursos para desarrollar esta capacitación durante este año, porque es valioso tener esa educación y capacitación sobre las nuevas generaciones, pero lograr ese cambio en las generaciones actuales a través de la ley Yolanda. Y una última mención es la figura de Yolanda Ortiz, que fue una de las más importantes referentes en la cuestión ambiental y fue la primera secretaria de Ambiente en los 70, por eso es importante poner en valor estos nombres que han generado este cambio, y yo creo que a partir de la educación se pueden ir logrando esos cambios de hábitos sustentables, pero bueno, todo va a llevar su tiempo y su proceso. Sí, Juan Ignacio, o sea, tenés razón y coincido con vos. Lo que sucede también a veces es que es raro, qué sé yo, o sea, a ver, esperen que admito un compañero, ahí estamos. O sea, digo, paralelamente a eso también tenemos autorización de pesticidas que están prohibidos en el mundo. Estamos, o sea, digo, está bárbaro eso y es muy elogioso, pero ojalá, digo, podamos en algún momento articular las diversas áreas del Estado para lograr una protección integral y una agricultura sustentable en todo sentido, ¿sí? Hago el último Es que ahí comentario, está, por un perdón. lado te educan y por el otro aprueban estos pesticidas y todo lo demás. A ver, Victoria, o los aprueban o los sostienen. Claro, Es que, tal cual. profe, es parte del sistema en el que estamos involucrados también, digamos. Claro. O sea, lamentablemente estamos en un sistema capitalista donde el consumo es lo primordial y para generar el consumo que la gente necesita se utilizan un montón de cosas que al medio ambiente lo hacen mierda, por no decir, Sí, de todos perdón por la modos, palabra, hay ¿no? Pero capitalismos y capitalismos, ¿no? O sea, no, pero obvio, bueno. digo nuestro país No. particularmente. No, Hablando de todo sí, esto de sí, los pero te pesticidas y digo, de la falta de que, educación. por ejemplo, no sé, o sea, en España, que yo estuve viviendo allí, o sea, ustedes habrán ido, a ver, digo, vos tenés
vas a un supermercado y tenés a los pescados que te dicen, o sea, te lo venden suelto, sí, está bien, pero te dice en el mar en el cual fue pescado y el día y en el barco en el cual estuvo. Eso se llama técnicamente trazabilidad. Sí, Y pero de todas después formas no nadie dicen puede todo lo que decir hay que no es detrás. capitalista, ¿entendemos? O Pero no sea, te dicen todo digo, lo que hay detrás de la pesca de ese pescado tampoco. no, claro, no, estamos de acuerdo, pero digo, pero acá ni tenés idea. A ver, para que yo interrumpí a José y José quería hablar, José Chamorro. No, quería decir que, por ejemplo, en internet también aparecen muchos videos de, por ejemplo, Francia, Italia, están enseñando a todos los restaurantes a lo que es hacer, usan contenedores específicos para poner todo lo que es el material orgánico y con eso luego lo pesan y le hacen descuentos en lo que es los impuestos. Y a su vez todo lo contrario, multas si no cumplen con esas funciones y le funciona bárbaro. O sea, es un sistema que está funcionando muy bien con respecto a lo que es todos esos residuos y eso va a un compost. Después se vende la tierra. O sea, por eso digo yo, imaginemos eso a una escala como nuestra provincia o, por ejemplo, en las partes más capitales, donde se puede hacer algo similar, si bien lógico que es algo muy difícil, pero estaría bueno con tanto desperdicio que hacemos nosotros en comida y en residuos que no separamos. No, es cierto. Y la contaminación que generamos, bueno, acá en el Ciancio, lógico. Yo sí creo que hoy en día las nuevas generaciones están tomando mucha más conciencia, pero bueno, es un cambio a nivel mundial muy grande. Sí, y un cambio en el cual por ahí los países que emergentes o en vías de desarrollo, el nombre que le pongamos, no tenemos la capacidad por ahí de negociación o de elección de materiales no contaminantes de la misma manera que lo pueden tener países centrales. No, obvio. Pero bueno. Yo hablo desde mi particularidad, por ejemplo, yo soy vegana. Hoy en día hay mucho más acceso a un montón de cosas que hace un tiempo era mucho más difícil. Y no te digo que no sea difícil, porque a mí me cuesta un montón adaptarme el día a día a la sociedad. Ninguno de mis amigos y del entorno en el que me manejo lo es, pero sin embargo, hoy en día hay bastante más acceso. Entonces yo creo que sí hay una toma de conciencia y un cambio de ese lado, pero bueno, es muy grande. Y si hablamos a nivel agropecuario, peor todavía, porque las industrias son muy grandes y millones. Y aparte los costos también, porque a ver, qué sé yo, en casa yo tengo un hijo de cumple 21 años y es vegetariano. Y o sea, los costos son bastante mayores también de, qué sé yo, de una hamburguesa vegetariana o de lo que quieras vegetariano que de una hamburguesa de pollo. Pero sí, bueno. es cierto. Sí, los precios son mayores, pero bueno, obviamente también está en la predisposición que cada uno le ponga. Yo, por ejemplo, en mi caso, hablando de todo esto de lo natural y de tomar conciencia de la alimentación también, yo me cocino todo yo y tengo mi huerta y como lo más orgánico y lo más natural que puedo. Obviamente es lo que hablábamos de la disposición del tiempo, del dinero y de todo. Yo sé que no todo el mundo lo puede hacer. Esas son, sí, pero bueno, sí, mientras se pueda está bárbaro. Yo creo, chicos, que si a ustedes les interesan estos temas, una profesora, una investigadora, es probable que yo la pueda convocar para que nos comente estas cuestiones, que es una antropóloga que trabaja cuestiones de alimentación. Así que bueno, quizás podemos organizar algo, y para que nos cuente, que sabe mucho más que lo que les puedo comentar yo de estas cuestiones. ¿Estamos? Profe, yo para hacer un aporte sumándome a mis compañeros, ahora sí voy a hablar, era más que nada que para mí todavía igual no se le sigue dando la importancia política que debería dársele a estos temas y es simple verlo en este tema de que, por ejemplo, para los que somos Plan 5, materias como minería, agrario, son trimestrales y te das cuenta en la poca carga horaria en la currícula que hay a materias que son muy importantes que tratan sobre los recursos naturales que tenemos como país y la cantidad de recursos que tenemos y se desperdician y los estamos tirando a la basura, por así decirlo, y dejando que empresas de otros países o superpotencias como Estados Unidos vengan a nuestro país, se lleven todos nuestros recursos por monedas. Y nada, para mí deberíamos tratar de profundizar y hacer un cambio en toda la sociedad, porque más allá de que el Estado pueda intervenir, es un cambio que todos tenemos que hacer a nivel colectivo, no solo por parte del Estado. No, sí.
Estoy de acuerdo, Virginia. El tema es que hay ámbitos en los cuales a uno se le escapa, porque si yo no sé, si voy a la verdulería y compro una lechuga, a mí se me escapa saber con qué pesticida fue fumigada. No lo Hay puedo mucha saber. desinformación. ¿Cómo? Que hay muchísima desinformación y ahora, por ejemplo, dentro de las campañas políticas, no me acuerdo cuál que era el postulante, que hablaba de las ecobotellas y eso, y también había mucha desinformación porque te lo planteaba así como algo muy genérico y en realidad no te estaba informando de cómo realizarlas, a dónde Mira, llevarlas, Mercedes, qué hacías yo, unos viejos ya, a ver, yo era ayudante de agrario cuando se reformó la Constitución en el año 94. Y bueno, y desde que se le incluye, bueno, la cláusula ambiental, y ya desde ese momento, amigos, se planteaba esta cuestión de que, no, lo ambiental era un cliché político, electoral. Es decir, antes de las elecciones se hablaba de lo ambiental, después, chau. Y bueno, pero está bueno, digo, al menos que ustedes, que nosotros lo charlemos acá, porque yo creo en el efecto reproductor de la actitud docente, de la actividad y de la relación docente-alumno, y bueno, y en la capacidad transformadora, ¿no?, que tenemos desde nuestros pequeños lugares. Profesora, no sé si se me escucha. ¿Quién habla? María, me funciona mal el No te micrófono. escucho. Me funciona mal el micrófono, pero Sí. digo que las soluciones integrales a todo esto siempre terminan en decisiones políticas. Ahí está el punto. Mira, te escuché muy, muy lejano, pero creo que dijiste que las soluciones integrales vendrían de soluciones políticas, ¿no? O algo así escuché, ¿no? Y sí, y claramente, y volvemos al inicio, a una de las primeras filminas, volvemos a estas cuestiones del poder, de la ciencia, de las cuestiones que queremos plantear acá desde esta visión crítica del derecho y de la realidad agropecuaria y del derecho como un producto social que vamos a hacer en estos encuentros. Ya me pasé de hora, chicos, perdónenme, nos pusimos a hablar. Bueno, ha sido un gusto y nos vemos el jueves.